En este video abordaremos hongos levaduriformes. De cada uno de estos tres hongos vamos a abordar lo que es la morfología, estructura y muy importante lo que sería la patogenia y patología y las características clínicas de este tipo de infecciones. Los hongos que vamos a abordar son Candida, Cryptococcus y Malassezia. Las infecciones fúngicas invasoras son frecuentes en los pacientes que son inmunodeprimidos y en aquellos que están ingresados a nivel de lo que serían las áreas críticas o que tienen una permanencia prolongada en los hospitales. Estas infecciones pueden causar una elevada morbilidad y mortalidad en este tipo de pacientes. Además de esto, sumado a los costos que tendría lo que sería la estancia intrahospitalaria, los medicamentos y los métodos de diagnóstico que se utilicen para tratar y manejar este tipo de infecciones. Solo una mínima proporción de los hongos tienen la capacidad de ser patógenos para el ser humano. En la actualidad, las infecciones fúngicas invasoras más frecuentes son las que son provocadas por Cándida y Aspergillus. Y estas pueden presentar diferentes factores de virulencia que pueden potenciar su capacidad invasora. En cuanto a las características de Cándida, esta es una levadura. Podemos encontrarlo en la microbiota normal de la piel, de las membranas mucosas y de la vía gastrointestinal. Y la fuente principal de infección va a ser de tipo endógena. Esta va a consistir en una micosis oportunista en pacientes que están inmunocomprometidos, en pacientes que están recibiendo antibiótico-terapia y también en los drogadictos. De Candida albicans es la especie más importante y este posee dos serotipos, el tipo A y el tipo B, pero se han descrito otras especies como serían Candida tropicalis, Paraxyllosis, glabrata, etc. El empleo amplio de fluconazol ha desencadenado la aparición de más especies que son resistentes a azólicos. En cuanto a la morfología, estas son ovaladas, tienen un tamaño de 3 a 6 micras y se reproducen por gemación. De Candida albicans, la forma patogénica son las pseudohifas, excepto en Candida glabrata. Tenemos también una forma dimórfica que puede tener una forma levaduriforme y filamentosa. Lo que sería este tipo de especies de hongos de cándidas lo vamos a encontrar que tienen una distribución universal y se puede aislar en tierra, en alimentos, vegetación, en animales y en comida. La mayoría de las especies de cándidas crecen únicamente en forma de levadura, que son células ovaladas que se dividen por gemación. Sin embargo, algunas especies pueden formar pseudohifas que se corresponden con cadenas de levadura alargadas que se forman al no producirse una correcta separación de las células tras la gemación. Cándidas poseen la capacidad de producir diferentes factores de virulencia que favorecen la acción invasora de esta. Dentro de estos tenemos proteínáceas asparticas secretadas que van a dañar el tejido de la mucosa y esto va a facilitar o va a potenciar la capacidad invasora del hongo. Existen además diferentes genes que codifican a más de 10 tipos de proteínas asparticas que se van a expresar en mayor o menor medida dependiendo de las características del medio, principalmente el pH. Estas proteínas son clave en la activación de diferentes receptores de la respuesta inmunitaria del huésped. Otro factor de virulencia importante en cándidas son las adhesinas, que estas tienen una gran capacidad de adaptación y facilitan la unión del hongo a los epitelios. También pueden favorecer la virulencia de cándidas, su capacidad de formar videofilms en algunas especies y también la capacidad que tiene de cambiar su morfología o de alterar las propiedades de la superficie celular y bioquímicas.
En cuanto a la epidemiología, el foco siempre va a ser endógeno. Podemos tener una presentación superficial que se conocen como candidiasis superficiales. Estas son las más frecuentes. Estas tienen un manejo mucho más sencillo y no atentan contra la vida del paciente. En cambio, las candidiasis sistémicas tienen una evolución que puede ser aguda o crónica o incluso grave, pero esta se va a dar principalmente en pacientes inmunodeprimidos. Los factores que predisponen a este tipo de infecciones es importante que los manejemos y son, primero, el sexo femenino, ocupación, ama de casa, cocineros, lavarropas, la obesidad, importante el estado inmune, las inmunodeficiencias tanto primarias o adquiridas como VIH, aganoglobulinemia, etc. Y locales como sería la maceración, superficies o ambientes donde vamos a encontrar agua y sumado a esto mala higiene, estados fisiológicos como serían los bebés, los ancianos, las mujeres durante el estado de gestación, los cambios de pH en la vagina en la mujer y también en la boca. También otro factor serían los endocrinos, como serían patologías como diabetes mellitus, hipotiroidismo y importante el hecho de la alteración de nuestra microbiota por el uso de antibióticos. También acá vamos a encontrar enfermedades hematológicas como las leucemias, los linfomas, los trasplantes de médula ósea, etc. Y factores iatrogénicos que serían terapias prolongadas con corticosteroides, quimioterapia y radioterapia. Bueno, dentro de los factores de virulencia ya hablamos de las proteínáceas, perdón, también se conocen como PAS. La fosfolipasa es otro factor de virulencia. También tenemos acción por toxina, el dimorfismo, que es muy importante, que le favorece lo que sería una transición morfológica, y la producción de biopelículas que interfieren o limitan lo que sería la fagocitosis. También algo importante en ella es el sinergismo con bacterias y con otras levaduras. La patogenicidad va a depender mucho de lo que sería el conteo de CD4. Las especies de cándida van a colonizar las mucosas gastrointestinales, genitourinarias y respiratorias, así como la piel. Cuando se llega a aislar cándida en alguna de estas tres localizaciones, el hecho de encontrarla acá no implica siempre que está dándose un proceso infeccioso, porque recordemos que las encontramos en nuestra microbiota. Pero la transición entre la colonización y la invasión de las mucosas o la diseminación de la infección va a depender principalmente de la respuesta que pueda generar el huésped frente al hongo. La infección por cándidas se divide en dos grandes grupos, una infección mucocutánea y la infección o la afectación invasora. La primera línea de defensa del huésped frente a cándida se va a encontrar en los diferentes mecanismos locales a nivel de las mucosas, y dentro de estos mecanismos están en cavidad oral las proteínas salivales como la lactoferrina, lisocimas, lactoperoxidasa, mucina, transferina e inmunoglobulina A. Estas proteínas van a dificultar lo que sería la adhesión y el crecimiento de cándida en la cavidad orofaringea. La mucosa de la cavidad oral va a desarrollar un papel imprescindible en la defensa del huésped frente a cándida, y se ha demostrado que alteraciones en la mucosa se relacionan con una mayor posibilidad de poder llegar a desarrollar una candidiasis orofaringea. Además, las células epiteliales secretan interleucina 8 y factores estimulantes de colonias granulocíticas como respuesta a un incremento que se esté generando de las colonias de cándida en la mucosa. Entonces vamos a ver que se va a generar lo que sería una respuesta por parte de la inmunidad innata y otra por parte de la inmunidad adaptativa. En cuanto a la respuesta por parte de la inmunidad innata, tras superar el epitelio, inicia y
Obviamente, tras superar las acciones locales o los procesos locales de defensa de los epitelios, se va a dar lo que es la infección invasora por cándida y la primera respuesta del huésped se va a dar a nivel del endotelio vascular, donde se van a secretar mediadores proinflamatorios, péptidos antimicrobianos como defensina, que van a estimular el reclutamiento y la activación de los leucocitos. Una vez que se atraviesan las barreras mucocutáneas, los neutrófilos y los monocitos son las células claves en los estadios iniciales de la respuesta del huésped frente a esta infección. El tamaño de cándidas va a dificultar bastante lo que sería la fagocitosis del hongo por estas células de nuestro sistema inmune. Y en estos casos se requiere de componentes extracelulares para marcar el patógeno y favorecer su ingestión y a su vez la destrucción. Este proceso ya ustedes lo conocen y se denomina oxonización. Para que los macrófagos, los neutrófilos y las células dendríticas se puedan unir al hongo, se necesita reconocer al patógeno y eso lo hace a través de los receptores reconocedores de patrones o PRR, que ya lo conocen, que estos van a reconocer patrones moleculares comunes y constantes que están presentes en los microorganismos, que son los PANS. La activación de los PRR conlleva una doble función. Primero, activa distintos procesos característicos del sistema inmune innato, como puede ser la fagocitosis o la oxonización, y se establece una conexión entre lo que sería la respuesta innata y la respuesta adquirida. Los procesos que se van a dar en la respuesta innata van a ser meramente lo que serían procesos oxidativos, generación de radicales libres de oxígeno y nitrógeno y otros procesos no oxidativos. Y como consecuencia final de todos estos procesos se va a activar de una u otra manera lo que sería la respuesta inmunitaria adaptativa. Con respecto a la respuesta inmunitaria adaptativa, las células dendríticas juegan un papel importante tanto en la inmunidad innata como en la adaptativa. Pero en la respuesta adaptativa, lo que vamos a encontrar va a ser que según la forma del hongo, ya sea una levadura o una pseudohifa, las células dendríticas van a utilizar diferentes receptores para interaccionar con las especies de cándida y por tanto van a ofrecer respuestas distintas. Las células dendríticas que hayan fagocitado a cándidas en forma de levadura van a inducir una diferenciación de las células CD4 a linfocitos de Helper 1, mientras que por el contrario, las células dendríticas que captan las formas de pseudohifa van a inducir una respuesta mediada por linfocitos Helper 2. La respuesta que está mediada por los linfocitos Helper 1 se va a asociar a una protección del huésped frente a la infección fúngica. Por el contrario, la respuesta mediada por linfocitos de Helper 2 se relaciona con la capacidad del microorganismo de evadir o de inhibir la respuesta inmunitaria del huésped. Y el resultado final de la producción de una u otra respuesta mediada por linfocitos de Helper va a influir en lo que sería la activación de los linfocitos B y en la maduración del resto de células fagocíticas. La inmunidad celular juega un papel clave en la prevención de candidiasis en el tracto digestivo. De hecho, vamos a ver que en los pacientes con SIDA, cuando se desarrolla candidiasis orofaringea o esofágica, esto se va a correlacionar directamente con el conteo de linfocitos CD4. Entonces, candidiasis cutánea, vamos a ver que característicamente la manifestación va a ser de tipo local y van a ser lesiones en piel. En tanto, candidiasis sistémica va a presentarse en un tipo determinado de paciente, que serían los pacientes inmunodeprimidos, y vamos a encontrar que esta penetra a nivel de la vía hemática.
Y existen también reacciones inflamatorias que pueden ir desde abscesos hasta granulomas, como se aprecia en esta imagen. Esta es una afectación a nivel de esófago y acá pueden ver las lesiones en la mucosa. En cuanto a los cuadros clínicos, estos se van a dividir en 4 tipos: cutánea, mucocutánea, candidiasis invasiva y alérgica. Y de ahí cada uno se va a ir subdividiendo. De las más frecuentes serían la cutánea y la mucocutánea. En cuanto a la cutánea, vamos a tener candidiasis de los pliegues, o conocida también como intertriginosa, que esta se caracteriza por presentar placas eritemato-escamosas que en ocasiones puede presentar fisuras o erosiones. También podemos encontrar vesículas asociadas, pústulas o incluso costras hemáticas. Tenemos la candidiasis del pañal en los niños, que tienen las mismas características, placas eritematoescamosas que pueden asociarse con vesículas, pústulas, y podemos encontrar también fisuras o erosiones. La onicomicosis, esta es una de las formas más comunes y se conoce como la afectación que se va a dar es una paranoquia. Esta es la forma más común de afectación y esta se va a dar a nivel de lo que sería el pliegue proximal o lateral, y se va a presentar como un cuadro inflamatorio en el tejido blando alrededor de la uña. Se puede dar un escaso prurito y dolor, y la uña va a adoptar una coloración opaca, despulida o incluso blanquecina, y puede presentar estrías y se puede desprender del lecho. La que sería la onicolisis, que es cuando la uña se va desprendiendo del lecho. Perleche, o también conocido como poqueras, o también conocida como queilitis angular. Esta es una herida que se va a encontrar principalmente en las comisuras de los labios, y esta se corresponde con una lesión de tipo inflamatoria aguda que puede ser bien unilateral o puede ser bilateral, como se aprecia en esta imagen. También vamos a encontrar algodoncillo o monoliasis, o también conocido como muget oral, que es el que se da principalmente en los lactantes. La afectación va a darse a nivel de la lengua, en la mucosa de las encías o incluso del paladar blando. Y acá lo característico es que vamos a encontrar lesiones pseudomembranosas blanquecinas como placas, y estas van a estar asociadas a lo que sería la mala higiene en cavidad oral. La esofagitis es bastante frecuente encontrarla, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, y vamos a encontrar el mismo tipo de lesiones que encontramos en cavidad oral, pero a nivel de la mucosa del esófago. Podemos encontrar en la mujer vulvovaginitis, que esta se va a caracterizar por el flujo, que este es un flujo grumoso, blanquecino, que tiene la apariencia de un requesón o de leche cortada. En el hombre podemos encontrar lo que sería la inflamación de la cabeza del pene o el glande, y esto es debido a diferentes factores. Principalmente la balanitis se puede asociar a una infección por cándida. Luego tenemos la candidiasis mucocutánea crónica. Esta es una entidad rara caracterizada por infecciones recurrentes y persistentes, y está causada principalmente por Candida albicans. Y acá la afectación se va a dar a nivel de las mucosas, a nivel de la piel, las uñas, y tiene distintas expresiones clínicas, incluso pueden ser sindromáticas, y se adquiere principalmente por deficiencias inmunes primarias. La mayoría de los casos de candidiasis mucocutánea crónica se desarrolla desde la infancia y está asociada a 2 tipos de alteraciones: las endocrinas, que comprenden las siguientes condiciones: hipoparatiroidismo, hipocorticoadrenalismo e hipotiroidismo idiopático, o incluso pueden ser endocrinopatías múltiples o timomas.
Y luego tenemos el otro tipo, que sería la de tipo inmunológico, como sería una deficiencia de migración y de actividad de los polimorfonucleares, una inmunidad celular deficiente y agammaglobulinemia. Entonces, lo que sería la candidiasis mucocutánea crónica puede considerarse como una presentación fenotípica de un conjunto de alteraciones que principalmente se van a caracterizar por infecciones persistentes o recurrentes debido a defectos genéticos que llevan a que el sistema inmune sea disfuncional. Y clínicamente se va a manifestar desde la infancia, pero existen algunos casos donde se manifiesta de forma tardía y está asociado a timoma. Va a afectar de manera crónica diversas partes de la piel y de la mucosa y son lesiones de tipo granulomatosa. En la boca se va a presentar como una glositis, como se ve en esta imagen de acá, predominantemente de tipo pseudomembranosa. Y a nivel cutáneo la vamos a encontrar que se va a presentar principalmente en los pliegues y una característica peculiar de este cuadro son las lesiones en el rostro, como se aprecia en esta imagen, también en la piel del cuero cabelludo y la mayoría de estas lesiones en piel van a tener una característica de que son placas eritematoescamosas que por la cronicidad se hacen queratóxicas, verrugosas y vegetantes. También en este tipo de candidiasis mucocutánea crónica es común la afectación unguial y vamos a encontrar paroniquia y onixis, que es la destrucción total de la lámina unguial. En la forma invasiva vamos a encontrar candidemia, que esta está causada o está asociada al uso permanente de catéter, cirugías, la aplicación de sondas, la colocación de sondas, el abuso de drogas intravenosas, la aspiración o daño de la piel o de las vías gastrointestinales. Este tipo de afectación puede ser transitoria o incluso puede ser permanente. La candidiasis localizada puede afectar diferentes órganos y la candidiasis sistémica o diseminada se va a asociar principalmente al uso crónico de corticosteroides o de otros agentes inmunosupresores que pueden ser utilizados o empleados en la terapia de enfermedades hematológicas, enfermedad granulomatosa crónica. También en las puede provocar endocarditis por el uso de prótesis valvulares, septicemia, meningitis y una infección cutánea. Esto principalmente por la diseminación por vía hematógena. En cuanto al diagnóstico, importante manejar que las muestras biológicas pueden ser raspaduras de las lesiones superficiales, es decir, de la afectación en piel o de las mucosas, sangre, líquido cefalorraquídeo, tejido para biopsia. Si tenemos un granuloma, se puede realizar una biopsia de tipo excisional y se extrae el granuloma y se estudia de manera histológica. Las muestras de orina, exudados, por ejemplo, en la vulvovaginitis se puede tomar exudado, en la balanitis también se puede recolectar exudado de las secreciones y este se estudia. También se puede tomar material de los catéteres intravenosos extraídos. Y con estas muestras biológicas se van a examinar por microscopía con KOH, se puede realizar cultivo. También se pueden realizar pruebas fisiológicas y bioquímicas como filamentación en suero y el diagnóstico inmunológico como la intradermorreacción con candidina. También existen pruebas serológicas muy importantes y el estudio por citología e histopatología que nos va a dar lo que sería la morfología del hongo. Podemos encontrar levaduras que pueden ser redondas o pueden ser ovales, que pueden estar aisladas o con bastoconidios y las podemos apreciar con tinciones de uso común como sería la hematoxilina y leucina o incluso con el PAS. Y las podemos realizar también o apreciar con la tinción de Papa Nicolau. Cryptococcus, este es otro hongo. Esta es la fuente, a diferencia de Cándida, es de tipo exógeno
Este es monomórfico, son productores de ureasa y existen dos especies, Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii. Cryptococcus neoformans se va a aislar fácilmente en la heces secas de palomas a nivel de las superficies en los árboles o en el suelo, y Cryptococcus gattii es menos común y generalmente se va a asociar con árboles en las áreas tropicales. En cuanto a la morfología, se presentan como levaduras gemantes que tienen una gran cápsula de polisacáridos. Los podemos encontrar como blastoconidios y excepcionalmente como pseudohifas. En estado teleomorfo se conocen como basidiosporas y acá los apreciamos. En cuanto a la epidemiología de estas, tenemos que Cryptococcus neoformans, su hábitat van a ser los palomares, gallineros, edificios, iglesias, etcétera, donde encontremos principalmente a este tipo de aves. En cuanto a Cryptococcus gattii, lo vamos a encontrar en árboles de eucaliptos, almendros y en los osos koalas. Los factores de riesgo para adquirir este tipo de infección van a ser criadores de paloma, trabajadores de gallineros, pacientes con SIDA o con linfomas de tipo Hodgkin. La criptococosis es una infección pulmonar o generalizada que se adquiere a través de la inhalación de tierra contaminada con las levaduras encapsuladas de Cryptococcus neoformans o Cryptococcus gattii. Y los síntomas más habituales van a ser neumonía, meningitis o compromiso de la piel, huesos o vísceras, dependiendo de la diseminación que tenga. Como ya había mencionado, los factores de riesgo van a ser SIDA, personas con linfoma tipo Hodgkin, otro tipo de linfomas, también sarcoidosis, personas que estén recibiendo una terapia con corticosteroides durante un tiempo prolongado, o también personas que han recibido un trasplante de órganos sólidos. La criptococosis es una infección oportunista determinante de SIDA, y típicamente va a estar asociado a pacientes que estén presentando recuentos de CD4 por debajo de 100. En cuanto a lo que sería el ciclo biológico de un hombre entra en contacto con Cryptococcus neoformans, se transmite a través de lo que sería la inhalación de las levaduras secas y estas van a alcanzar y van a llegar a los alvéolos pulmonares. Acá se va a dar lo que sería la inoculación inicial, específicamente en pulmón, y acá se puede dar lo que sería la fagocitosis por parte de los macrófagos alveolares. Luego de esto, pues vendría lo que sería la resolución, la latencia o, en algunos casos, se puede dar una neumopatía con una propagación a uno o más sitios. Cabe recalcar que la mayoría de las afectaciones va a ser de tipo asintomático, es decir, los pacientes van a curarse espontáneamente, específicamente en los pacientes inmunocompetentes, donde las lesiones pulmonares van a ser aisladas y estas se curan espontáneamente sin diseminarse, incluso sin recibir un tratamiento antimicótico. Cuando se da lo que sería la inoculación inicial en pulmón, se puede diseminar sobre todo a nivel del sistema nervioso. Se puede ir a encéfalo y a meninge, y acá se va a manifestar característicamente con lesiones intercerebrales multifocales microscópicas y se pueden identificar a nivel de las meninges granulomas, meningios y lesiones encefálicas localizadas más grandes. Si bien el compromiso pulmonar rara vez es riesgoso, la meningitis criptocóxica amenaza la vida del paciente y requiere un tratamiento intensivo. Esto hablándolo específicamente en el paciente con inmunodepresión, que es donde se va a dar lo que sería la diseminación a otras estructuras. Además del sistema nervioso, que sería uno de los principales sitios donde se podría diseminar, esta se puede diseminar a piel,
a los extremos de los huesos largos, a las articulaciones, al hígado, el vaso, los riñones, próstata, y otros tejidos. Salvo en la piel, estas lesiones suelen causar pocos o ningún síntoma y en ocasiones, pero en ocasiones bastante raras, puede aparecer una pielonefritis con necrosis papilar renal. Los tejidos comprometidos por este hongo van a presentar habitualmente masas quísticas de levaduras que impresionan un material gelatinoso, y esto es debido a la acumulación de polisacárido capsular del criptococo, pero los cambios inflamatorios que se van a encontrar alrededor de esta van a ser mínimos o incluso van a ser ausentes. Y en cuanto a los cuadros, los más habituales son criptococosis pulmonar y la criptococosis del sistema nervioso central. Como les había mencionado, a nivel pulmonar, generalmente el inicio asintomático en un 95% de los casos, y en otros se va a presentar como un cuadro tipo influenza. En la afectación del sistema nervioso central, en la meningitis, el inicio va a ser subagudo, crónico y gradual, y se va a presentar con cefalea, rigidez y dolor en el cuello, el signo de Kernin positivo, Bruscinski positivo, y también vamos a encontrar desorientación y otros síntomas como vómito constante, vértigo, delirio, alucinaciones, irritabilidad, cambios de la personalidad. También podemos encontrar convulsiones y pérdida de la memoria. Este cuadro, si la evolución tiende a la cronicidad y no se instaura el tratamiento de manera temprana o de manera rápida, la evolución va a ser mortal en este tipo de afectación a nivel del sistema nervioso central. En cuanto al diagnóstico, las muestras biológicas van a ser líquido cefalorraquídeo, esputo, sangre, orina y exudados. Cabe recalcar que el estándar de oro para el diagnóstico de Cryptococcus es la detección del antígeno capsular en líquido cefalorraquídeo. También se puede realizar un montaje con tinta china donde vamos a encontrar las levaduras y vamos a encontrar ese halo amplio que se observa en la periferia de ella. Pero este tipo de pruebas puede fallar en un 50% de los casos. También se puede realizar cultivo, y acá lo característico del cultivo es que las colonias se van a tener un aspecto mucoide y blanquecina, y el crecimiento se da entre 2 a 3 días. Ahora vamos a terminar abordando lo que sería el género de Malassezia. Esta es una levadura lipofílica, también lo encontramos como cándida en la microbiota normal de la piel, grasa y en los folículos pilosos. Este es de tipo endógena a la fuente, igual que cándidas. Actualmente existen 14 especies de Malassezia y los principales cuadros clínicos que va a provocar sería una micosis superficial, y la más frecuente es la pitiriasis versicolor. También la podemos encontrar en animales. Estas levaduras pueden volverse patógenos oportunistas si han sido relacionados con diversas dermatosis, como la dermatitis seborreica, la pitiriasis versicolor y algunas formas de foliculitis, psoriasis y dermatitis atópica, también con papilomatosis reticulada confluente, y también se ha asociado con eritema anular centrífugo, blefaritis seborreica marginal, acné neonatal y otras enfermedades de tipo sistémica en humanos, así como una otitis externa y dermatitis seborreica a nivel de los animales. Se sabe que la colonización en niños es menor que en adultos. De hecho, la piel de los recién nacidos sanos a término se va a colonizar durante el primer mes de vida mediante un proceso asintomático que no depende del sistema del sistema inmunitario del paciente, en este caso del infante.
En cuanto a la morfología, este es dimórfico, tiene una fase de levadura, una fase de micelo o hifas, como se aprecia en esta imagen. En cuanto a los cuadros clínicos, esta puede ser una fungemia en infantes prematuros con suplementos lipídicos intravenosos, que es la nutrición parenteral que reciben estos pacientes prematuros. Se puede presentar como una dermatitis seborreica, una tiña o pitiriasis versicolor, que esta es una infección fúngica superficial, benigna y recidivante que se caracteriza por lesiones maculares, discrómica y finamente descamativas que están distribuidas sobre todo a nivel del tronco, los miembros superiores y que se pueden manifestar en dos tipos de formas clínicas, una forma hiperpigmentada y una forma hipopigmentada. La mayoría de estos pacientes van a desarrollar mácula de un mismo color y solo unos pocos tienen lesiones de distintas tonalidades que pueden ir desde rosado a marrón y van a estar localizadas preferentemente en zonas cubiertas del cuerpo. Otro tipo de tonalidad que pueden adquirir es blanca y estas se van a apreciar en las zonas o las superficies del cuerpo que son fotoexpuestas. La pitiriasis versicolor es una dermatosis de distribución mundial con mayor prevalencia en regiones tropicales y subtropicales, donde el clima es húmedo y caliente y esto favorece obviamente lo que sería la colonización del hongo en la piel. También podemos encontrar en áreas que experimentan una hiperhidratación de la capa córnea por la sudoración y menor recambio celular como consecuencia del calor, y todo esto podría justificar el hecho de que la incidencia de este cuadro de pitiriasis versicolor sea en los meses del verano. También se han descrito factores predisponentes que incluyen aspectos extrínsecos como la humedad, la temperatura de la piel, la oclusión por la ropa, la hiperhidrosis, la desnutrición, el uso de aceites, corticoterapia sistémica o inmunosupresores, y también existen otros factores como de tipo intrínseco que abarcan lo que sería la genética, infecciones crónicas como tuberculosis, el embarazo, la diabetes mellitus y otras formas de inmunosupresión. También podemos encontrarla como una foliculitis. Como ya habíamos mencionado, existen las dos variantes, hipocromiante y la hipercromiante o hipopigmentada, hiperpigmentada. La localización habitual va a ser en el pecho, sobre la parte superior de la espalda, también en los brazos, en el abdomen, en el tórax y en el cuello. Entonces acá tenemos las lesiones hiperpigmentadas o la forma hipercromiante y acá tenemos las máculas hipopigmentadas o hipocromiante. Es importante que manejen estas características, el hecho de que las afectaciones no van a darse ni en palmas ni en plantas. Estas zonas del cuerpo son respetadas. En niños es más frecuente la localización en el rostro. Estas lesiones pueden agrandarse y pueden confluir, es decir, se unen y hacen una lesión única o más amplia. Las lesiones son crónicas, existe una mínima exfoliación, la inflamación y también lo que sería la irritación. Aún no están bien establecidos cómo sería la patogenia o los mecanismos fisiopatológicos, pero se establecieron dos teorías según cada forma clínica. La hipercrómica generalmente está asociada a un aumento del tamaño de los melanosomas y la hipocrómica está asociada a enzimas como la lipoxigenasa, la pitiriacitrina, el ácido acelaico y también los ácidos dicarboxílicos. La malacesia posee una gran capacidad queratolítica y esto va a conllevar a la acción de la enzima lipoxigenasa, ya que esta genera
lipoperóxidos que van a dañar las membranas celulares y van a interferir con la actividad celular. Malacesia furfu también produce alcaloides indólicos que tienen la capacidad de disminuir la cascada inflamatoria, como el indol Pityria rubens, que inhibe también el estallido respiratorio de los neutrófilos. Y también se ha señalado que indol malacensi es un inductor de la apoptosis de melanocitos humanos. Todo esto ligado a la forma hipocromática. También metaboliza ácidos grasos como el araquidónico y vananesio, y estos van a liberar el ácido acelaico como uno de los metabolitos. Este ácido va a inhibir la acción de la enzima dopapirosinasa, la cual bloquea el paso de tirosina a melanina, y esto conduce a un desarrollo de manchas de aspecto hipocrómico. Y estudios histopatológicos de la piel en áreas afectadas revelan la presencia de melanosomas más pequeños que los encontrados en la piel normal. En cuanto a la predisposición, esta va a estar dada por el estado inmunitario del paciente, factores genéticos, la exposición solar, el uso de crema y bronceadores grasos, corticosteroides, la falta de higiene, la temperatura, la humedad elevada, y el diagnóstico diferencial van a estar pitiriasis alba, dermatitis solar, sifilides, leucodermia, vitiligo, pitiriasis rosada, melasma, etc. Serían dermatosis que tengan lesiones que tengan características similares a las dos formas clínicas de pitiriasis. En cuanto a la epidemiología, de distribución mundial, representa el 20% de las micosis y su prevalencia es de un 32% en áreas tropicales, sobre todo en áreas con climas cálidos. Es más frecuente en jóvenes y en adultos, y la afectación se da principalmente en el sexo masculino. Es menos común en niños y en ancianos. Otro tipo de afectaciones por malacesia sería la dermatitis seborreica, y generalmente esta es una dermatosis inflamatoria, eritematoescamosa, crónica y benigna. Vamos a encontrar placas eritematosas y también vamos a encontrar la presencia de descamación. Se puede presentar como caspa, que sería la forma descamativa no inflamatoria de dermatitis seborreica provocada por malacesia. En cuanto al diagnóstico, podemos utilizar la luz de Wolf, que esta sirve incluso para detectar lesiones subclínicas al producir una fluorescencia de color dorado o amarillo verdoso. Lo normal es encontrar que la piel adquiere esta tonalidad azul, pero en el caso de los positivos van a adquirir un color dorado o amarillo verdoso. Las muestras biológicas van a ser raspado de piel o escamas de la piel infectada. El estándar de oro para el diagnóstico de pitiriasis va a ser el examen directo, donde se va a obtener una muestra de la piel que puede ser tomada, como se aprecia en la imagen, con un trozo de cinta adhesiva que se va a colocar sobre la lesión de la piel y luego se retira. Luego, lo que sería, acá se aprecia cómo se coloca en el área de la lesión, y luego la piel que se obtuvo, la muestra de la piel que se obtuvo, se va a colocar en una lámina portaobjeto, y esta tiene que tener una gota de tinta de Parker azul que se conoce como prueba de Stokes-Tapper. El análisis microscópico al que se va a someter esta lámina va a revelar la presencia de esporas que pueden tener de 4 a 8 micrómetros, y también de filamentos fragmentados cortos que pueden tener de 2 a 4 micrómetros. El cultivo también se puede realizar con agar saburau, y acá el crecimiento se va a apreciar entre 3 a 5 días. Y las colonias se van a apreciar lisas, luego van a tener una apariencia seca y arrugada,
pero el color característico de esta va a ser amarillo marrón. En microscopía se puede observar también con KOH. Acá tienen la bibliografía donde pueden profundizar un poco más del tema.